Nuevamente nos encontramos en este lugar con el propósito de compartir la palabra del Señor, con el propósito de hablar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en las Sagradas Escrituras. Porque definitivamente para nosotros lo único que vale en realidad para cuestiones religiosas y en este sentido de hablar acerca de lo que Dios tiene para nosotros, lo único valedero y que nosotros reconocemos y aceptamos es lo que nos dice la palabra divina, las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Tesalonicenses segunda de los Tesalonicenses capítulo 2 y versículos 13 y 14. En el capítulo 2 segunda a los Tesalonicenses y versículos 13 y 14, ahí va a estar centrada nuestra meditación en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice allá exactamente en segunda los Tesalonicenses capítulo 2 y versículos 13 y 14, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nosotros lo tenemos registrado y puesto en la carta a los Tesalonicenses segunda, de parte del apóstol Pablo, escribiéndoles por segunda ocasión a esta iglesia. Les habla en torno a lo que nosotros vamos a hablar en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que poner suma atención en relación con lo que Él nos dice, porque no solamente es de suma importancia, sino que es vital para nuestras vidas. En esta hora entonces vamos a meditar en lo que podríamos llamar en torno a la elección. En torno a la elección. ¿Qué es lo que al apóstol Pablo le interesaba y quería que la iglesia comprendiese dentro de lo que cabía en torno a todo lo que era esencial en la doctrina que era necesaria para que los hermanos estuviesen no solamente bien fincados, sino que también estuviesen preparados para responder o para defenderse de las sectas y de las herejías que ya comenzaban a proliferar dentro de la iglesia. Incluso en alguna parte en la primera carta les escribe que tengan cuidado exactamente con aquellos que les vienen con doctrinas extrañas y que no son para edificación de sus propias vidas, y aquellos incluso que andaban metiéndose en cosas que no les importaban, les decía, y si no quieren trabajar, que tampoco coman, porque lo importante es comprender y entender lo que el Señor quiere que nosotros retengamos en nuestra vida. Ahora bien, por eso es bien importante que nosotros comprendamos exactamente lo que el Señor nos quiere enseñar. El apóstol Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Todos aquellos que conocen y conocemos al Señor somos amados de Dios. Y si somos amados de Dios, entonces es necesario que nosotros comprendamos las doctrinas que son importantes para nuestra vida. Y que de mayor importancia
que el hablar en torno a nuestra salvación, es decir, en torno a la elección, que en ese sentido tenemos nosotros descrito en el pasaje que nosotros estamos considerando. ¿Qué es lo que nos enseña en torno a esto la palabra de Dios, el apóstol Pablo? Y que el apóstol Pablo, fíjense bien, hacía énfasis total y completo, no solamente con los tesalonicenses, sino que si ustedes leen todas las cartas, se darán cuenta que para él era de suma importancia el que pudiesen comprender exactamente lo que el Señor quería decirles y que retuvieran en su corazón. ¿Y qué es lo que nos enseña en este pasaje? Primero, que el que elige es Dios. Fíjense bien. Tenemos nosotros que ser claros. El que elige es Dios. Versículo 13 al principio dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Se dan cuenta? Esto nosotros necesitamos entenderlo, y entenderlo muy claramente, porque no es del hombre elegir a Dios, no. Es Dios quien elige a cada persona. Es más, nuestro Señor Jesucristo es claro para con sus discípulos y les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es decir, que nosotros creemos en una salvación divina. Nosotros entendemos y comprendemos que el apóstol Pablo realmente estaba preocupado para que los hermanos comprendiesen de que si ellos realmente conocían al Señor, era por gracia y misericordia de Dios, y no tenían por qué gloriarse. Nosotros no tenemos por qué jactarnos, ni por qué gloriarnos. ¿Por qué? Porque en realidad quien nos ha escogido para salvación es Dios. Y nosotros, en ese sentido, necesitamos ser claros. Y necesitamos entenderlo realmente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice que Él vino para dar vida. Y que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Ahora bien, y en ese sentido, Él nos quiere enseñar para que nosotros realmente podamos entenderlo y comprenderlo, de que en realidad el que elige es Dios. Por eso, en otras partes, en la carta a los romanos, el Señor nos enseña a través de Pablo. Pablo dice a la iglesia de los romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. ¿Quién los condenará? Cristo es el que también resucitó. Además, intercede por los santos, a los escogidos de Dios. En otras palabras, entonces, nosotros debemos de entender que la Biblia es clara. Y la Biblia, nosotros debemos de entenderla como tal. Por eso incluso nuestro Señor Jesucristo nos habla tocante al futuro. Y nos dice que el amor de muchos se enfriará. Y dice que vendrán falsos profetas y engañarán, si fuese posible, a los escogidos. ¿Se dan cuenta? Eso significa entonces que el apóstol Pablo, acorde con el Señor Jesucristo, está enseñándonos que nosotros debemos de darle gracias a Dios porque nos escogió para salvación. Porque nosotros pertenecemos al Señor en ese sentido de que andábamos perdidos.
Andábamos perdidos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos amó. Y nos trajo. Y nos encontró. Y entonces, al vernos a nosotros descarriados y perdidos, nos buscó y nos trajo a su redil. Él nos eligió. Él nos escogió. ¿Para qué? Para salvación. Ahora bien, por eso es que nuestra salvación en ese sentido está asegurada en Jesucristo nuestro Señor. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Es por eso entonces que nosotros tenemos que entenderlo de una manera clara, de una manera prístina, que el que nos escogió y nos eligió para salvación es Dios. Es Dios. Y debemos nosotros de darle gracias a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Siempre gracias a Dios. ¿A quién nosotros tenemos que agradecerle? Al Señor, que tuvo misericordia de nosotros, que tuvo compasión al vernos perdidos, porque nosotros estábamos, vuelvo a repetir, muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Estábamos muertos. Y como estábamos muertos, el único que podía resucitarnos era Cristo, era Dios, a través de su palabra. Entonces, nosotros debemos de dejar en claro esto, para que a nosotros no nos engañen, y que tampoco nosotros nos desviemos de la palabra de Dios, de lo que Él nos está enseñando. Ahora bien, pero no solamente eso. En segundo lugar, hay un solo método que Dios utiliza, nada más, un solo método. Y es lo que nos dice al final del versículo 13. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es el método del Señor? Su Santo Espíritu. Y Él, obrando en nuestros corazones, obra para santificación. Fíjense bien, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Cómo nosotros logramos realmente nuestra santificación? Ahora bien, y no solamente eso, sino que Dios nos ha llamado para que en ese sentido seamos imitadores de Dios en Jesucristo. ¿Cómo? Siendo santos, santificados. Por eso, mediante la santificación por el Espíritu. Es decir, nosotros, mis hermanos, cuando somos escogidos y elegidos por el Señor, lo ha hecho con un propósito también fundamental en relación con nuestra propia vida, que tengamos nosotros santificación. ¿Mediante qué? La fe en la verdad. Por eso es que nosotros no nos apartamos de la palabra del Señor, porque al apartarnos de la palabra del Señor, y si nosotros reconocemos algunas otras enseñanzas que están fuera de la palabra de Dios, podemos extraviarnos y podemos inventar cualquier cosa. Por eso es que la fe en la verdad es de suma importancia para que nosotros seamos edificados de una manera correcta y adecuada. Para que nosotros seamos entonces santificados, es decir, con el propósito Dios obró en nuestras vidas, fíjense bien, para que nosotros seamos santos, apartados para el Señor. ¿Cómo? Mediante la fe en la verdad. Solo la verdad, fíjense bien, solo la verdad puede realmente edificar nuestras vidas. Y la verdad no es otra más que la palabra de Dios. Siendo santificados por su palabra,
Por eso Jesucristo mismo nos dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he hablado. Nosotros buscamos el ser rectos y correctos delante de Dios y que nuestra vida sea un ejemplo a los demás. Palabra de Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor. Solamente su Santo Espíritu puede lograr en nosotros una santificación completa, hasta que cuando estemos en el cielo seamos varones perfectos como Cristo, porque hacia Él nosotros nos encaminamos. Por eso entonces nosotros nos encontramos que hay un solo método que Dios utiliza, es la santificación por el Espíritu, es por la fe en la verdad. Nosotros tenemos que tener fe en esa verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y por último, hay un solo objetivo. Un solo objetivo. ¿Cuál es? Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. Alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es nuestra aspiración? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones siendo creyentes, confiando en Jesucristo? Nuestras aspiraciones no deben de ser otras más que lo que el Señor nos enseña, y es esto, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el salmista decía, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, nada. Solamente nosotros deseamos configurarnos. Solamente nosotros deseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, configurarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El objetivo fundamental, fíjense bien, es este. Glorificar el nombre de Cristo. Alcanzar la gloria que Él tiene al lado de su Padre. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Y eso es lo que nosotros debemos de perseguir con ahínco. Es por eso entonces que hablar en torno a la elección que el Señor hace de nuestras vidas, nosotros estamos hablando en torno de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el tema y es en lo que nosotros debemos de ocuparnos continuamente. La satisfacción nosotros la tenemos solamente en Cristo. Lo demás es secundario. Cualquier cosa que nosotros tengamos en esta vida solamente debe de servir para un objetivo. Que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y que nosotros alcancemos esa gloria que es en nuestro Salvador. Ahora bien, mis hermanos y mis amigos, debemos nosotros entonces aspirar a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en ese sentido, nosotros lo entendemos realmente y claramente. Que lo primordial y lo único que nosotros buscamos es el Señor Jesús. Es la gloria de su nombre. Por eso, Él dijo, yo he venido para que tenga vida y vida eterna. ¿Y cuál es entonces lo que nosotros debemos de tener? ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener? Y a lo que nosotros realmente debemos aspirar a esto. A lo que el Señor nos está diciendo. Por eso, el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor es importantísimo y vital para cada uno de nosotros. Y que nosotros examinemos nuestros corazones para ver si estamos acordes a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Debemos nosotros entonces darle gracias a Dios que Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros si ya conocemos al Señor. Pero si no le conocemos, busquemos a Cristo y aferrémonos a Él y pidámosle a Dios
que nos lleve a Cristo, que Él es quien es la salvación y la vida eterna. Que Dios les bendiga. Amén.